Bueno, bienvenidos a este segundo programa de Palabras Mayores. Bienvenido, sí, Fernando. ¿Cómo Muchas gracias, estás? Alison. Bueno, tenemos que agradecer mucho a la gente que se ha comunicado con nosotros, que nos ha hecho sugerencias, nos ha hecho preguntas, nos ha dado datos, todo lo que sirve entre ustedes y nosotros, todo este flujo de información, cuanto mayor sea, mejor para todos, para ustedes y para nosotros. Así es, traten de mantenerse comunicados, así podemos estar tocando también en el programa las temáticas que a ustedes mismos les interesa, que para nosotros es de un aporte muy importante, de sumo valor. Sí. Así que es muy bueno que nos sigan mandando mensajes y que se sigan comunicando con nosotros a través del sitio web, ¿no? Que es hacia donde nos están llegando estos formularios. Estén atentos porque al final del programa vamos a poner aquí todas las vías de comunicación posibles para que ustedes estén en contacto con todos nosotros. Así es, también agradecerle al Canal 5, como bien vos decías en el programa anterior, que gracias a ellos es que en este momento es que podemos tener este espacio de Palabras Mayores. Muchas gracias. En el programa pasado compartimos la situación de las personas mayores en nuestro país. Hoy vamos a hacer algo un poco más lejos. Vamos a ver cuál es la situación de la tercera edad de las personas mayores en América. Hay un mito demográfico instalado cuando se piensa en América Latina y el Caribe, porque se dice que la población joven es inmensa mayoría y la vejez algo casi anecdótico. ¿Eso es verdad? En realidad no. América Latina y el Caribe envejece a pasos agigantados y a una velocidad no conocida hasta ahora en el planeta. Lo que a Europa le llevó 65 años, y a América del Norte, Estados Unidos, le llevó 75, a la región América Latina y el Caribe le va a llevar apenas 35 años. Si en este momento el 11% del total de la población de América Latina y el Caribe tiene más de 60 años, en el 2030 representará el 17% y en el 2050 1 de cada 4 habitantes en América Latina y el Caribe será mayor de 60 años. Los datos de la ONU son indiscutibles y están recogidos en el informe Panorama de Envejecimiento y Dependencia en América Latina y el Caribe, que fuera publicado por el BID en el año 2018. El porcentaje mundial de personas por encima de 60 años era del 12% en el 2018, aunque las diferencias por región eran muy evidentes. Mientras en América Latina y el Caribe tienen un 11%, Oceanía un 16%, el este asiático un 17%, América del Norte un 21% y Europa un 24%. En nuestra América Latina y el Caribe las diferencias en las dinámicas poblacionales entre un país y otro son muy significativas. Mientras en el 2050 Belice, Bolivia, Guatemala, Guyana y Haití serán como lo es hoy China, con alrededor de un 15% de la población mayor de 60 años. Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Trinidad, Tobago y Uruguay podrán compararse con Alemania, Finlandia e incluso Japón, con una proporción de adultos mayores cercana al 30%. Esto lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. El aumento en la esperanza de vida y la mejora de algunos servicios de salud o de atención están empujando al envejecimiento, pero otra cosa es que ese envejecimiento sea activo y de calidad. Por ello, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores insiste en la importancia de la ratificación de la Convención Interamericana sobre Protección de Personas Adultas Mayores por parte de los países de la región y la traducción de esta en leyes y políticas activas a favor de esta población. De hecho, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, solo el 56% de las personas que han pasado la edad de retiro en América Latina y el Caribe tiene algún tipo de pensión, ya sea contributiva o no contributiva, solo el 56%. El informe del BID recoge que los datos que surgen del Programa para el Mejoramiento de las Encuestas de Hogares
y la medición de condiciones de vida del BID muestran que el promedio regional esconde panoramas muy pero muy diferentes. Entre las personas mayores de 80 años, la cobertura de las pensiones contributivas y no contributivas puede ir desde valores tan bajos como un 7% en Honduras o un 14% en Guatemala hasta niveles cercanos al 100% en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y nuestro Uruguay. Los países con niveles elevados de cobertura del sistema de seguridad social son en general aquellos con menores niveles de pobreza entre la población adulto mayor, aunque debe destacarse que existen países como Bolivia, en los que si bien la pensión social es universal, casi el 80% de las pensiones otorgadas están por debajo de la línea de pobreza. Sumamos a la falta de cobertura de las pensiones la situación de dependencia de algo más de 8 millones de personas de 60 años o más en la región. Aparece un grave problema de atención y de cuidados en la mayoría de los países. Esta baja cobertura de la seguridad social influye determinantemente en los índices de pobreza entre la población adulta mayor, ya que incluso en países como México, que han experimentado un considerable crecimiento económico en las últimas décadas, la pobreza es insoportable. Y en países como Guatemala, Honduras o Nicaragua, cerca de la mitad de los adultos mayores viven en condiciones de indigencia o pobreza. Continuamos, amigos. Tenemos algunos datos importantes de alguien que está trabajando en Uruguay, pero con la mira puesta en el mundo de la tercera edad. Alison. Así es, estuvimos conversando con Sofía Scarone, que ella es la coordinadora del programa Pensar en Grande, lanzado por Endeavor Uruguay, el BID Lab y Seniors. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás, Alison? Bueno, contanos un poco sobre todo lo que están trabajando desde Pensar en Grande. Exacto, desde Pensar en Grande, que es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, Endeavor Uruguay y Seniors, estamos trabajando en promover la economía plateada, el desarrollo de la economía plateada en Uruguay y en la región, y justamente el objetivo del programa tiene que ver con que se fomente el desarrollo de productos y servicios enfocados en el consumidor de 60 años en adelante. Y si será importante, bueno, obviamente que trabajar con todos los emprendedores que están trabajando, brindando servicios y productos para las personas mayores. Exacto, la idea es justamente recurrir a personas de todas las edades para que empiecen a pensar en cambiar un poco la forma en que vienen produciendo y que vienen gestionando empresas, productos, servicios, y que se enfoquen en esta población de 60 años en adelante, que es hoy el 40% del consumo mundial. Y las manos, o sea, está en nuestras manos, en las manos de todos, que esto suceda y que se empiece a potenciar este segmento de mercado, porque hoy hay muchísimo por crear. Para que tengas una idea, hoy, por ejemplo, el 70% de las agencias publicitarias, de los creativos, nunca recibieron un brief de productos dirigidos al segmento 60 más, ¿no? Entonces, y estos representan, como decía hoy, más del 40% del consumo mundial. Entonces, imagínate el beneficio para empresas y emprendedores de empezar a pensar en propuestas personalizadas y diseñadas para el segmento plateado, como le llamamos, que tiene que ver con las canas, que es el segmento 60 más. ¿Qué deberían de tener en cuenta las agencias publicitarias al trabajar justamente en marcas que brinden servicios y productos para las personas mayores? Mira, el 50% de las personas mayores de Latinoamérica dicen que no se sienten identificados con las marcas. Entonces, es importante que desde la comunicación, desde el marketing, todas las empresas empiecen a tener en cuenta este público y lo empiecen a mostrar, pero no que muestren esa imagen que a veces tenemos en el inconsciente de las personas mayores, sino de los nuevos viejos, de la nueva vejez,
las nuevas vejeces, porque además existe mucho la heterogeneidad. No podemos tampoco generalizar y decir que las personas mayores de 60 son todas iguales. Por supuesto que hay muchas similitudes, pero una cosa es hablar de las personas de 60, de 70, de 80, de 90, de 100, porque hoy la esperanza de vida se está alargando muchísimo. Sí, entonces, hay muchos centenarios. Exactamente, exactamente, y esto cada vez va a ir creciendo, ¿verdad? Hoy en Uruguay el 20% de las personas tiene 60 años o más, y para el 2050 esto va a ser el 28% de la población, tanto en Uruguay como en el mundo. O sea que tenemos que empezar a mirar ese segmento de población, porque si no nos estamos perdiendo un montón de mercado y obviamente mirar que hay muchos desafíos que se están presentando hoy por este alargamiento de la vida, pero también muchas oportunidades de negocio, pero justamente para satisfacer necesidades y demandas que hoy este público no tiene satisfecho. Y cuando digo este público, estoy hablando de hoy, de 2022. Pero todos, absolutamente todos, vamos a llegar a esa etapa de la vida y está bueno que nos vayamos preparando y ocupando para que cuando lleguemos a ese momento lo podamos vivir con el mayor bienestar posible, que es el objetivo final. Contame un poco, o sea, ustedes han hecho eventos, hace poco fue Platea Más, estuvimos acompañando en la Semana Plateada, que sí será importante tener una semana donde se hablen y donde se toquen todos estos temas. Contanos un poco qué actividades fueron las que estuvieron realizando. Bien, bueno, justamente como este término de economía plateada es bastante nuevo, es muy importante empezar a poner el tema en la agenda pública, ¿no? En la agenda de los medios, y por eso es que empezamos a concientizar y sensibilizar a la población y, como te decía hoy, sobre todo a empresas y a emprendedores y emprendedoras para que empiecen a tomar la economía plateada como oportunidad de negocio. En este sentido, creamos una semana plateada, una semana para hablar de la longevidad, del envejecimiento, del edadismo, que es la discriminación hacia las personas de edad y ese estigma que a veces tenemos de colocar a las personas mayores como que ya no son productivas, que ya necesitan que todo el tiempo las estén cuidando, y eso ya no es la realidad de hoy. Entonces, bueno, hicimos un evento central que fue el Platea Más, un evento con 6 speakers nacionales e internacionales, expertos en las distintas aristas de la economía plateada, justamente para, bueno, ayornarnos un poco sobre las cifras de hoy, para entender un poco la situación, para entender un poco qué está pasando también en otros países, qué iniciativas hay y qué productos o servicios innovadores respondiendo a las necesidades y demandas de las personas mayores. También tuvimos un taller de Design Thinking para justamente fomentar un poco esto de la creatividad y ponernos en la piel de las personas mayores y generar nuevas opciones. También hablamos mucho de un tema que es muy tabú, que tiene que ver con el climaterio, porque pensemos que las mujeres somos mayoría, ¿no? Cuanto más grandes, más mujeres somos, y también tenemos desafíos específicos, y por eso también es importante pensar en productos y servicios diseñados específicamente para nosotras. Y entonces estuvimos hablando mucho de climaterio, de menopausia, del tabú que eso hoy significa, de la poca información que hay sobre eso. Junto con No Pausa, ¿no? Junto con No Pausa, exacto. En el evento. Y también invitados internacionales como Laila Bailas, que ella es de Brasil. Exacto. Es también ganadora y nominada por Forbes como Under 30. Exacto. Y además, tanto ella como Miriam de Paoli, que son, Miriam es la CEO de No Pausa, juntas hicieron un estudio que se llama Tsunami Latam, y ese estudio es el estudio más grande del mundo sobre envejecimiento y está saliendo ahora. Hace unas semanas salió, así que los invito a todos también a que vean la cantidad de información que hay en ese estudio, que es el más grande que se hizo, y también desde Pensar en Grande, desde el programa, hicimos 2 estudios de la mano de la consultora Cifra, uno que es un mapeo del ecosistema plateado para entender hoy qué organizaciones, instituciones, empresas existen hoy en torno a esto de la economía plateada, y también un estudio de caracterización, necesidades e intereses sobre las personas mayores para que justamente los emprendedores y empresas tengan como un punto de partida en el que basarse para poder generar nuevas opciones. Seguimos con el programa Palabras Mayores. ¿De qué forma, Fernando? Contanos. Sí, cuando entrevistamos al presidente de la Asociación Integra nos habló de algo muy actual, que es aquellos residenciales, porque así se les conocía,
que atentan contra los derechos humanos de las personas mayores. Vemos esa parte. ¿Debieran esas personas que solo tienen 15.000 pesos tener residencias de larga estadía estatales, públicas? Sí. ¿Sería lo ideal? Digo, la pregunta mía es comparando con otros países, por ejemplo. Lo que hoy estamos haciendo en Uruguay, y nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, con ahora los realojos que se han hecho y demás, es que bueno, el Mides ha empezado a subsidiar, está cerrando algunos centros de larga estadía, muy poquitos, y los está redistribuyendo en residenciales que estamos habilitados con el certificado social, porque aparte los tiene que redistribuir en los lugares donde está la habilitación, digamos, a mitad de camino, o sea que está con el certificado social porque ahí tiene 300. Claro. En el otro lugar tiene 100, pero a su vez, de los 300 que están ahí, o sea, hay muchos que cobran mucho más que 40.000 pesos, de qué es lo que paga el Mides en este momento para realojar a esas personas. Entonces, residencias estatales, el costo es muy elevado, todos lo sabemos. Ningún país está teniendo residencias estatales. Bien. Uruguay tiene 5 o 6 en todo el país, no sé, Piñero el Campo. Claro. Y bueno, lo que nosotros creemos, y al menos en esta etapa del gobierno también, es que tiene que apoyarse en las residencias privadas. Y bueno, en lo cual nosotros hemos hecho un costo mínimo para poder atender a las personas como corresponde y como pide la ley, y eso está en el entorno de los 40.000 pesos, y es lo que hoy el Ministerio de Desarrollo Social está aportando. Igual son dos cosas distintas, ¿no? Una es la solución para las personas que tienen poco dinero, y otra cosa separada es aquellos lugares donde ni siquiera se respetan los mínimos derechos humanos. A mí me llama la atención y quiero saber su opinión. ¿Cuántos años hace que esta situación irregular avanza, está y permanece? ¿20, 30, 40, 50, quién sabe más? Sí, de toda la vida. Yo hace 15 años que estamos trabajando en este tema, y hace 15 años que sabemos que son los mismos aparte. En muchos casos hace 15 años que son los mismos lugares que están trabajando con personas. ¿Y así qué pasa? ¿Mira para el costado las autoridades? Bueno, no sé si recordás cuando explotó la pandemia, que Delgado dijo que lo dijo él, que había 107 residencias, que esos son más de 1.000 personas que vivían en condiciones infrahumanas. Eso fue hace 2 años y algo. Y hoy siguen viviendo en condiciones infrahumanas. Claro. Y de ahí para atrás también. Claro. Es una responsabilidad del Estado. Y es porque está bien la sociedad, los familiares, qué sé yo, no sé. No tienen familiares muchos. También tenemos que ver que en esas personas que llegan a esa edad, a 70, 80 años, tienen un recorrido de su vida que es realmente de pobreza. Y entonces, bueno, y muchos no tienen familia y bueno, terminan con una jubilación muy pequeña. Tenemos mucha gente, más en el interior, en el área rural, con jubilaciones muy pequeñas y personas que no tienen familia, y eso es donde se ve esta situación de maltrato, de abuso, porque bueno, esas personas al tener una jubilación tan pequeña terminan dándole poderes a los dueños de los residenciales, y estos dueños de residenciales terminan sacando, para poder subsistir, sacando préstamos, y entran en una bicicleta que después no se pueden bajar, y terminan siendo los malos de esta película, que en realidad somos un poco todos, ¿no? Porque sin excusar a quien hace eso, que no lo debe hacer, lo dejamos hacer porque nosotros preferimos que lo haga otra persona y no nosotros, porque tenemos que poner ahí recursos económicos. Ningún gobierno ha hecho nada por esto, esta es la única realidad. El gobierno que sí ha trabajado mucho y algo se está haciendo es el actual. Es muy poco, porque en realidad nosotros pensamos que hay 4 o 5 mil personas que tienen una realidad muy fea, y bueno, son las que tendríamos que rápidamente actuar y mejorarle su calidad de vida. Pero bueno, principio tiene las cosas, hoy se empezó. El Mides tiene una etapa de realojo de 60 personas para este año y 50 para los próximos 2 años. O sea, él estaría de alguna manera
arreglándole la vida a 150 personas, 160 personas, pero lo tenemos que hacer con 4 o 5 mil. Claro. Estos realojos que se han dado últimamente destaparon una enorme cantidad de irregularidades, ¿no? Se clausuraba cuando se iban a trasladar, en lugar de 15 había 8, había 7 que se habían ido quién sabe a dónde. Sí. ¿Se enteraron de todo eso ustedes? Sí. Sí. Nosotros nos hemos, la verdad que hubo un lugar que fueron y no había nadie, por ejemplo. Se habían ido todos, por arte de magia. Sí, se habían trasladado hacia otro lugar. Que son traslados ilegales, por otra parte. Sí, claro. Porque van a un lugar que nadie sabe qué condiciones tiene, si está habilitado, si no está habilitado. Exacto. La verdad que eso nos asombró mucho, que el Estado esté actuando de la manera que está actuando y que haya personas que sigan haciendo eso. Indudablemente hay una irregularidad ahí que el MIDES tendrá que apoyarse un poco más con fiscalía, ¿no? Con la parte más... Sí, poner orden. Poner un poco más de orden y bueno, que empiece gente... Debería empezar gente ahí presa, ¿no? Porque por aquella frase, mal de mucho consuelo de tonto, como hace 40, 50 años que esto está, no lo podemos seguir dejando. Sabino, volviendo al principio, ¿la asociación Integra solamente forman parte de ella gente o residenciales de Montevideo o de todo el país, o cómo está el mapa diseñado? Bien, nosotros estamos armados como para trabajar con todo el país. Tenemos socios de todo, no de todos los departamentos, pero de muchos departamentos, de Salto, de Paysandú, de Canelones, de Colonia, de Soriano. Y bueno, ahora estamos haciendo una campaña de visibilización de nuestra asociación para poder informarle a aquellos residenciales que cumplan con todas las normas y que quieran trabajar bien, o sea, que tengan la idea de empezar a regularizarse, que se apoyen con nosotros, que nosotros tenemos un departamento de habilitación y demás, en el cual los podemos ayudar y poder avanzar más rápido en la habilitación. O sea que la Asociación Integra de alguna manera apoya a aquellos residenciales que quieren, no sé, que necesiten de cualquier tipo de trámite. Justo ayer hablaba con un residencial muy lindo que está en Tarariras, y me decía, claro, no tenía a dónde acceder, ¿no? Para seguir avanzando. Entonces justo yo le dije, bueno, nosotros tenemos todos los canales para hacerlo, o sea, hablamos permanentemente con las autoridades y demás, como para poder que te apoyes en la asociación y rápidamente consigas la documentación y consigas ese número de registro, que después, una vez que consigue ese número de registro, que ingresó la carpeta, digamos, que ingresó toda la documentación al Ministerio de Salud Pública, ya está en la parte del Ministerio de Salud Pública. Es un tema de ellos que hagan inspecciones para después dar la habilitación. Pero el compromiso nuestro es ingresar esa carpeta en la cual va a estar la habilitación de bomberos, está el médico director técnico que responde por el residencial, el trabajador del área social, y bueno, hay una empresa, ¿no? El ratio de personal corresponde con la cantidad de plazas que estoy solicitando o la cantidad de plazas que tengo, y bueno, ahí queda todo presentado. Y después el Ministerio de Salud Pública y el MIDES son los que se encargan, si demora 1 año, 2 o 3 en la habilitación. Pero es un tema del Estado, no es un tema nuestro. Pero nosotros tenemos que cumplir con tener nuestro residencial como corresponde, con todo lo que pide ambos ministerios. Yo tengo una persona para llevar a algún residencial. ¿Cómo sé cuáles son aquellos que están incluidos en Integra? Y que a mí, en primera instancia, me asegura que voy a lograr o que voy a tener una calidad mínima de atención. ¿Tienen algún logo, alguna cadena, algún distintivo? Nosotros en este momento tenemos una página web que es www.integraresidenciales.com.uy y bueno, ahí tenemos, están todos los socios, o sea, eso ya por lo menos es un sello de garantía, y también está quienes en este momento dirigimos la asociación, y bueno, ante cualquier problema, cualquier duda nos pueden escribir siempre y bueno, nosotros le vamos a buscar una solución. Si hay alguien que tiene un problema de estos 2.500, 3.000 personas que están en los residenciales de Integra, nos puede escribir y nosotros nos comprometemos a solucionar el inconveniente que pueda llegar a tener. No se dice más ancianos, ¿no?
No, sí, las palabras van cambiando un poco. Son personas. Personas mayores. Personas mayores, sí. Palabras mayores. Palabras mayores. Si supiéramos los beneficios y la sabiduría que tiene cada persona que vive en un residencial y la historia de vida que tiene cada uno, realmente empezaríamos a pensar diferente. Y no son más, eran cuando yo era joven hogares de ancianos, después pasaron a ser residenciales, hoy ya son otra cosa, ¿no? Sí. Son lugares de, ¿cómo es? El EPEM es una sigla que, bueno, establecimientos de larga estadía para personas mayores. Exactamente. Perfecto, me lo aprendí. Sí. Pero va cambiando, ¿no? Sí, va cambiando. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cómo es en el primer mundo, en los países desarrollados, esta temática? Bueno, nosotros trabajamos mucho con... Esto es un tema que me encanta porque me encanta ir a España. Nosotros, Lourdes Bermejo es nuestra madrina de la asociación, es una gerontóloga que tiene más de 30 años de trabajo en residencias y realmente hoy España, Fiscalía, dictaminó que no se puede cuidar más atado. O sea, es muy de moda que cuando una persona tiene una demencia importante o tiene Alzheimer y no se queda quieto, hay que atarlo. Lo que se hace, se pone una medida de contención, que es en la silla, se le pone un cinto, para que, bueno, que se pare cuando un cuidador puede pararse y caminar con él y demás. Bueno, eso en España ya está prohibido. Esto, claro, España está trabajando con esto hace 30 años también, ¿no? Entonces, ahí va a generar más recursos económicos para que el ratio de personal sea mayor y no haya que cuidar atado. Realmente, eso es algo nuevito que es de hace un mes en España. Después España también bajó de 300, 400, hay residenciales de 300 plazas, 400 plazas, y bueno, a partir del 23 no pueden haber residenciales con más de 90 plazas. Ajá. Y algo no menor, que el 30% de esas 90 plazas tienen que ser plazas sin compartir, o sea, dormitorios para una sola persona. Y la verdad que a mí me asombró un poco cuando leí eso, y después me acuerdo que lo hablé al otro día con Lourdes y le pregunté que me parecía un disparate tener, si tenés 90 plazas, tener 27 plazas que sean para una única persona. Claro. Entonces me estuvo contando y me dijo que ya trabajó mucho también en esto, porque lo que se ha visto, en España al menos, es que cada vez las personas mayores que ingresan a un residencial, ingresan por un problema de repente físico, motor, pero digamos intelectual, de la cabeza, perfecto. Entonces necesita en un primer año, en un proceso, si vivía solo, seguir en esa habitación con baño privado, solo, y para después ir incorporándose en la comunidad. Claro. Y realmente está estudiado y es así, o sea que tienen un año y pico las residencias para empezar a reconvertirse, y bueno, todas aquellas residencias en España que tengan 150, 200, 300 personas van a tener que hacer 2 o 3 porque no pueden tener más de 90. Y eso es un avance de alguna manera en lo que va el mundo, en lo que vamos nosotros, que cada vez cumplimos más años, y bueno, es un beneficio, envejecer está muy bueno, pero bueno, también genera todos estos problemas que no los tenemos. ¿Tienen apoyo estatal o tampoco, España? Sí, claro, España tiene un apoyo estatal impresionante. No existe una residencia, por ejemplo, las residencias son todas privadas, la mayoría, 90 y pico %, hay muy pocas residencias públicas. Y bueno, el apoyo es en el entorno de los 1.000 euros, 1.200 euros por persona. Lo que hace España es, si la persona tiene 400 euros de jubilación o 500, la residencia vale 1.200,
el gobierno pone la diferencia entre esos 400 y esos 1.200. Esos 600 euros los pone el gobierno. Tiene desarrollado también en temas de personas mayores algo que también lo tiene hace poco España, que es un subsidio para la familia. O sea, la familia tiene una persona mayor, la lleva a vivir un hijo a su casa y el Estado le subsidia con unos... Sí, puede estar en el entorno entre los 300, depende del ingreso que tenga ese hijo o ese familiar que lleva a esa persona mayor a vivir a su casa, entre 300 y 700 euros. El Estado subsidia a esa persona que se encarga de esa persona mayor que necesita cuidado permanente con ese dinero para, bueno, es una etapa intermedio entre ir al residencial. Claro. Y hacerse compañía, a veces, ojo que a veces ha pasado mucho que se traen a vivir a la madre o a un tío o al abuelo, porque también viven solo y es una manera de también hacerse compañía. Claro. Y hay personas que se llevan bien y entre los dos sueldos se pueden pagar una o dos personas para que ayuden las tareas del hogar y demás. Olvidémonos que eso de el apoyo a la familia y el apoyo a la persona, acá... Estamos a años luz. Sí, casi la mayoría de los temas terminan en la misma base, ¿no? El tema económico. Sí. Así que bueno. Sabino, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y a la orden. Estamos a la orden. Muchas gracias. La nutrición es algo fundamental en la vida de los seres humanos de cualquier edad, mucho más en aquellos que ya son mayores. Así es, y por eso recibimos a Laura García. Ella es licenciada en nutrición. Laura, ¿cuál es la importancia de una licenciada en nutrición en la vida moderna de jóvenes, de adultos y de personas mayores? La importancia es procurar cubrir las necesidades nutricionales en todas las etapas de la vida, en tanto de los niños, adolescentes, la vida adulta y los adultos mayores. Es un papel tremendamente importante al cual la gente no le da mucha trascendencia, ¿no? Porque si no, no habría tantas personas con sobrepeso, niños con sobrepeso. Estamos pasando por una etapa bastante embromada en cuanto a los niños con sobrepeso, sobre todo, ¿no? Sí, se estima que el 60% de nuestros niños y adolescentes presentan sobrepeso y obesidad. Y eso no es solo eso, las consecuencias que trae. Sí, a futuro se presenta principalmente diabetes, hipertensión arterial, colesterol elevado. Se proyecta a futuro que esto va en aumento. ¿Es lo mismo ser obeso a los 14 que a los 30 que a los 60? No es lo mismo. Depende en la etapa de la vida que se presenta la obesidad, la repercusión que va a tener a futuro. ¿Qué pasa cuando una persona mayor se alimenta mal, no ingiere todos los líquidos que tiene que ingerir, es decir, no se cuida en las comidas o come en exceso azúcares, sal, lo que sea, grasas? Sí. En la parte de un adulto mayor que no se hidrate lo suficiente, bueno, se presentan episodios de deshidratación. El consumo excesivo de grasas, de azúcares, predispone a que el adulto mayor esté más predispuesto a presentar diabetes, colesterol elevado, hipertensión. Por eso es tan importante que haya siempre en los equipos un licenciado en nutrición que corrija estos desórdenes. De todos esos puntos que me nombrás, ¿cuál es el más importante, el más trascendente, o si no se cumple, el más grave? Y el más grave, por ejemplo, es el consumo excesivo de azúcares y grasas, porque predispone mucho a la obesidad y al colesterol elevado, que deriva en enfermedades cardiovasculares, infartos de miocardio, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene la hidratación? Y la hidratación principalmente para el buen funcionamiento de nuestro organismo, para el buen funcionamiento de nuestros riñones y para que el adulto mayor no se deshidrate. ¿Cuánto, para que no nos deshidratemos, cuántos líquidos debemos consumir al día? Y se estima más o menos en 2 litros, 2 litros y medio más o menos. ¿Y más vale más que menos? Más vale más que menos. Si es más, no pasa nada, no hay consecuencia para el organismo. No. Y si es menos, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué trae acomplejado o qué trae como consecuencia la deshidratación? La deshidratación, por ejemplo, provoca la piel, por ejemplo, se nota muy deshidratada. El mal funcionamiento renal es una de las patologías que se presenta
a diario por el tema de la baja ingesta de líquidos. Hacé de cuenta que yo no sé nada. Decime cómo es o cómo debiera ser el comportamiento de una persona de más de 60 años, Sí. por poner una edad, a lo largo del día, en cuanto a las ingestas, desayuno, almuerzo, merienda, cena, colaciones, etcétera, etcétera. Bueno, la principal comida del día es el desayuno, que tiene que incluir un lácteo, un panificado, un dulce, un jugo de frutas. La segunda comida principal sería el almuerzo, que siempre tienen que ser carnes acompañadas con verduras o algún cereal, arroz, fideos. La cuarta ingesta, la merienda, también lácteos, pan, dulces. Y después la cena, que también se trata de que sean ingestas livianas, de fácil digestibilidad. Y bueno, y colaciones que pueden ser a media mañana o a media tarde, que pueden ser frutas, un vaso de yogur, un vaso de leche. ¿Es cierto o es un mito eso de que cenar y acostarse muy enseguida no es bueno? Es una realidad por el tema de la digestión. O sea, consumir alimentos muy tarde, la digestión es más lenta. Entonces, por eso se cena y se espera un momento, un par de horas antes de acostarse. ¿Un par de horas es siempre la media? Sí, más o menos. ¿Qué pasa si no lo respetamos? Si no lo respetamos, por ejemplo, la digestión, nosotros nos dormimos, la digestión va a ser más lenta, nos puede producir reflujo gastroesofágico por la posición que estamos, en una posición horizontal. ¿Cómo hace una persona para saber eso que tú acabas de decir en cuanto a la dieta balanceada diaria? ¿Debería todo el mundo consultar con una nutricionista? Lo ideal es que sí, que siempre se consulta a un nutricionista o se trate de informar en el caso que tenga dudas. Y en el adulto mayor lo fundamental es siempre que se tengan en cuenta por ejemplo, determinados minerales que están más requeridos en esa etapa de la vida, que también se tengan en cuenta porque es importante. Durante mucho tiempo se ha dicho que en Uruguay las personas mayores no tienen consideración popular, no tienen consideración social, no tienen valoración social. La pregunta para un legislador uruguayo es, ¿cómo se ve desde el lado de la ley o desde el lado de los proyectos de ley la importancia o no de una persona mayor en una sociedad? Bueno, las leyes inciden mucho en la valoración social del adulto mayor o en la disvaloración. Y toda la gestión del Estado, el otro día estuve visitando el Piñeiro del Campo. Y realmente cuando uno ve el cariño, el cuidado que un hospital público, el principal hospital público de adultos mayores, le tiene al adulto mayor, es una señal, un símbolo muy fuerte, porque no es solamente para los adultos que allí están, más de 200 y pico, sino también sus familias y la sociedad que empieza a conocer. Las leyes dicen estos valores están arriba o estos valores están abajo. Siempre las leyes tienen en cuenta los valores. Y estamos, Fernando, yo no te puedo eludir, y no trataría de que tú tampoco, eludas un proyecto de ley que se quiere transformar rápidamente en ley, que apunta o afecta, digamos, incide directamente en la valoración o disvaloración de los adultos mayores, que es la ley de eutanasia. ¿Por qué? Porque no podemos soslayar que la eutanasia se aplica, es decir, la muerte anticipada con una ley de eutanasia se aplica fundamentalmente sobre los adultos mayores, el gran porcentaje, el enorme gran porcentaje, pero no solamente se ejecuta, es decir, se le da muerte anticipada en lo concreto, sino que afecta la valoración que el adulto mayor se tiene sobre sí mismo. ¿Por qué? Fernando, porque la valoración que uno tiene sobre sí mismo depende fundamentalmente, no nos podemos engañar, de cómo otros nos miren. Si la sociedad me dice, por ejemplo, que yo a los 74 años
mi vida está completada y ya no tiene más valor y por eso te quito la protección legal, porque la eutanasia le quita la protección legal incondicional al adulto mayor. Bueno, eso sabemos es una señal muy fuerte a que la sociedad, al decirle al adulto mayor ya a los 74 tú, ¿por qué no te mueres? Porque no eliminás esta carga a la sociedad, porque si yo te quito la protección legal es porque ya no valés, o valés menos. Entonces yo aprovecho este espacio riquísimo que tú tenés, que busca precisamente valorar, cuidar al adulto mayor. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas, porque las sociedades modernas lo que han hecho, y la ciencia y el avance de la ciencia y la tecnología, es que podamos vivir más. Y uno dice, pero esto no era lo que queríamos. Cuando uno mira, y tú probablemente en estos programas lo vas a estar permanentemente apuntando, ¿cuánto vivíamos la esperanza de vida hace pocos años? No tenemos que irnos. Bueno, y entonces a mí me gusta hacerlo cada 30 años para atrás, la enorme diferencia a favor de la vida. Pero no es a favor de una vida en condiciones que no valga la pena ser vivida. Hoy estamos viviendo, gracias a esta humanidad tan creativa, de tanto avance, mucho más. Entonces, si queríamos vivir más, todos queríamos vivir más, todos estamos buscando que una enfermedad que antes nos llevaba en 3 o 4 meses, o 1 año o 2, podamos vivir ahora 10, 15 o 20 años. Bueno, entonces estamos logrando lo que queríamos y además yo estoy en la Comisión de Futuro, la presido en el Parlamento y uno cuando proyecta, bueno, vamos a seguir avanzando en que la persona y el cuerpo pueda vivir mucho más. Entonces, ¿cuál es la gran tarea, Fernando? Y te felicito por este programa. Que esa vida de adulto mayor que va a ser cada vez más, bueno, tenga la mayor valoración social, porque de la valoración social, que la ley juega un rol muy importante, depende de todo lo demás. Entonces, yo hago un llamado de atención sobre esta ley de eutanasia, que nosotros estamos en contra. ¿Por qué? Porque los grandes o los peores efectos de esta ley es decirle a los adultos mayores que ya no valen. Que valen, o por lo menos valen menos, y no te protejo. Entonces, me parece que ahí hay un rol muy importante de los parlamentarios, en el punto neurálgico, que es en la protección y en las garantías a tu vida. Y después, por supuesto, todo lo demás. Ya que estamos en el Parlamento, ya que estamos hablando de términos legales o de leyes que inciden directamente en la vida de las personas, la reforma de la Seguridad Social también va a tener una incidencia muy importante. Muy importante, y yo creo que ahí uno también tiene que estar pensando en que si todos vamos a vivir más, o la enorme mayoría vamos a vivir más, lo que es el privilegio mayor que puede tener una persona, la vida es lo más valioso que tenemos. A veces parece de perogrullo, pero sin la vida no hay nada. Bueno, es el bien jurídico más tutelado del mundo. Tutelado. Con todo lo lindo que tiene esa vida del adulto mayor, no solamente como uno a veces piensa en transmitir a los que vienen, que no es poca cosa, ¿no? Todos nosotros recordamos, Fernando, cuando nuestros abuelos, o quienes hicieron las veces de nuestros abuelos, nos transmitieron las enseñanzas más ricas que nos sirvieron y nos sirven para toda la vida, ¿no? Porque hay enseñanzas de lo humano que no cambian. Entonces, no solamente eso, sino que, por ejemplo, estamos trabajando en toda la que es la economía plateada hoy. Bueno, es inmensa las potencialidades de esa economía que ante los adultos mayores parecían al costado, o como meros consumidores, y hoy están creando. ¿Por qué? Y bueno, porque nadie mejor es como protagonista y actor principal de un sector o de un segmento de la economía que el propio interesado. Nadie mejor que brindar servicios turísticos o emprendimientos de todo tipo para el adulto mayor, que quien es un adulto mayor y tiene la experiencia. Acá en Uruguay, además, realmente se han generado, como tú sabes y tú estás trayendo también, probablemente en las próximas semanas, todo lo que está haciendo Endeavor para los adultos mayores, el BID con un programa de economía plateada excepcional. Nosotros, y ya te aviso que
En el próximo día del emprendimiento, que es en noviembre de este año, el último jueves creo que es, yo hice la ley pero me olvidé qué jueves es, vamos a poner un foco principal, y allí estaremos probablemente también conversando, con esta economía que está emergiendo y tiene un potencial enorme, y además tiene ese efecto de círculo virtuoso, no solamente de consumir, de ser mercado, sino de crear valor, porque realmente los adultos mayores en el mundo de hoy están, tú tenías en estos días entrevistas de personas muy mayores que realmente son una maravilla y con un potencial enorme, así que vaya si tenemos que dar espacio ahí. Otro renglón importante, diputado, también, que tal vez en algún caso vaya a pasar por el Parlamento, si es que ya no pasó, y es el tema de los establecimientos de larga estadía para personas mayores, que ese es el nombre moderno de lo que antes eran residenciales, casas de salud, etc. Es un tema clave, Fernando, porque, a ver, cambia radicalmente esa vida, que ahora, como decíamos, es muy larga, en adulto mayor, si tú estás en una posibilidad económica, en un recurso económico o con una familia que si no lo tenés. Y sabemos que el mundo de hoy, por esas familias que se disgregan, que se dispersan, incluso, Fernando, hoy por hoy la globalización nos lleva a los hijos, a los nietos a viajar y estar en otros países, y entonces quedan allí los adultos mayores muchas veces solos. Y ahí el encontrar los espacios, los lugares de estadía para convivir, pero también para vivir, es fundamental. Ahí, naturalmente, tú me preguntabas sobre la reforma de seguridad social. Bueno, tiene que haber mecanismos que antes se le llamaba de protección social. Hoy yo diría que es más de propiciar, de desarrollar el potencial de vida de los adultos mayores que necesitan otros espacios. Y ahí tenemos que ser creativos y ahí tenemos que apostar. Y ahí me encantan estos espacios en los medios porque, bueno, le da la posibilidad a los adultos mayores de reclamarlos, ¿no? Sabemos que al Estado hay que reclamarle a veces si no pone otras prioridades que no tienen nada que ver muchas veces, y se despilfarra muchísimo dinero en cuestiones que no son tan vitales como la que tú me planteas. En términos personales, ¿cómo está la familia? ¿Hay adultos mayores en la familia? No, no, porque mirá lo que me pasó. Estuve con mi padre este fin de semana en Rivera y Tacuarembó porque estaba de gira política, tiene 84 años y yo ya no lo consideraba adulto mayor. Era lo que me pasó. Es buenísimo. Eso es buenísimo. Antes el adulto mayor era después de los 60. No lo consideré adulto mayor. Eso está bueno. Me manejó de aquí a Rivera. ¿Hizo de chofer? Y me hizo de chofer. Todos me reclaman y se enojan. Pero no consideré a mi padre, que tiene 84 años. Me gusta haberte respondido que no de entrada, pero realmente ahí una vida preciosa. Vivió con mamá 60 y pico de años. Entonces quedar también sin esa pareja de su vida, ¿no? Toda su vida, más de 60 años, podía haberlo ocasionado también un retraerse y un deprimirse, pero ya ves que me acompaña y me hace de chofer 500 y pico kilómetros y feliz de la vida. Bueno, hace 10, 20, 30 años era imposible pensar que alguien a los 84, 85, 86 años no manejara, estuviera activo, hiciera algo. Eran como las personas que uno veía en la mecedora allí tranquilo esperando, como que la dinámica de la vida le ha dado nuevas oportunidades. Sí, y porque además también la medicina te ha permitido, ¿no? Sí, Papá claro. ha tenido varias enfermedades, las ha superado. Antes era impensable eso. Entonces, Fernando, yo realmente te felicito. Yo desde el Parlamento trato de poner foco, pero no en un foco solamente del cuidado, eso por supuesto que es importante, sino de dar espacio y ver a los adultos mayores, ¿no?, como iguales y con ese potencial enorme, no solamente para crear valor económico, sino para crear valor humano. ¿Quién tiene más valor humano? Los que han vivido. Así que vaya si tienen un lugar protagónico en la sociedad uruguaya. Siempre lo han tenido, ¿no? Sí, qué sí. lindo. Sí, yo te decía lo de sí. el Piñeiro del Campo. Qué lindo ver ese hospital impecable, ¿no? Fui de visita el sábado pasado. Así que, bueno, creo que ese es el Uruguay que hay que ir, por supuesto, adaptando a esta preciosa nueva realidad
de que tenemos cada vez más adultos mayores que viven más y que además tanto tienen para aportar a nuestra sociedad. Gracias por haber estado. Gracias, Fernando, y te felicito a ti. Bien, amigos, estamos llegando al final, Alison, de un nuevo programa. Así es, y como siempre les decimos, es importante que nos envíen sus mensajes y que se comuniquen con nosotros para ver bien también qué temáticas son las de su interés a tratar en todo este ciclo de Palabras Mayores. Bien, recordame cuáles son esas vías de comunicación. Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través del sitio web que es www.palabrasmayoresuruguay.com. También pueden comunicarse con nosotros a través del Instagram que es palabrasmayores_tv y también pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook que es Palabras Mayores. También lo que ustedes nos digan a nosotros, créannos, van a ser palabras mayores. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Así es. Gracias, Alison. Hasta la próxima semana. Los esperamos.